¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a continuar con el curso de modelamiento de obras viales con Civil 3D, aplicando la metodología BIM. En la clase pasada abordamos el tema número 2 con respecto a los alineamientos complejos y al estudio de su modificación de geometría en curvas, tangentes. Abordamos también las curvas espirales, entre otras características de los alineamientos. Terminamos la sesión elaborando las tablas de curvas y tablas de tangentes. Vimos que se pueden insertar parámetros de las curvas de los elementos estudiados, como por ejemplo sentido, radio, longitud de cuerda, tangente, rumbo, el ángulo delta, el punto de comienzo, el punto de término, el PI, el punto de intersección entre las tangentes, y las coordenadas norte y este justamente del PI. Entonces, para continuar con la sesión del día de hoy, vamos a ampliar un poco del conocimiento que tenemos hasta ahora en cuanto al diseño geométrico de carreteras con el manual de G 2018. Vamos a abordar también justamente el tema de peraltes y el tema de checkset para las longitudes de curvas entre tangentes, dependiendo del tipo de tangente que tenemos, si es en una curva S o en una curva en O, como también en la sesión pasada le hemos explicado. Entonces, para esto vamos a repasar un poco el material que tenemos preparados de esta forma. Eh, Habíamos visto ya la definición de lo que es una velocidad de diseño, que es la mínima velocidad a la que se puede, perdón, la máxima velocidad a la que se puede recorrer seguramente y cómoda también, de una forma cómoda, en un tramo determinado de una vía. Vimos también que esta velocidad depende de varios parámetros, de la ruta, del tipo de orografía y también afecta a varios otros parámetros, como por ejemplo el perfil, elementos transversales, radios mínimo, distancias de visibilidad, etcétera. O sea, velocidad de diseño o este parámetro en general del diseño geométrico de carreteras es muy importante y determinante para todas las características de la carretera. En esta oportunidad vamos a ver el concepto de peralte. Para esto debemos también revisar la dependencia que existe entre el radio mínimo, el peralte máximo y el coeficiente de fricción transversal máximo, también asociado justamente a la velocidad de diseño. En esta fórmula ven ustedes que el radio mínimo es igual a la velocidad de diseño al cuadrado sobre 127 multiplicado por el peralte máximo y multiplicado también por una fricción, con el coeficiente de fricción máximo. Entonces, se denomina peralte a la sobreelevación y justamente en civil se le llama superelevation y es sobreelevación en español se podría decir, pero el término comúnmente utilizado es peralte, en donde la parte exterior de un tramo de la carretera en curva con relación a la parte interior del mismo con el fin de contrarrestar la acción de la fuerza centrífuga. Es decir, cuando un vehículo va a hacer una curva, por ejemplo, hacia la derecha, eh, esa elevación de la parte externa de la curva aumenta con el fin de contrarrestar la fuerza centrífuga y evitar que el conductor sienta un tirón hacia afuera de la curva y que se mantenga en la ruta justamente y para evitar accidentes también. Las curvas horizontales deben ser peraltadas. Esto es justamente en planta. El peralte máximo tendrá como valor máximo normal de 8% y como valor excepcional un 10%. Y se han visto casos también donde llegan hasta 12% con curvas muy cerradas justamente. En carreteras afirmadas, bien drenadas en casos extremos, podría justificarse un peralte máximo de 12%. Ajá. El radio mínimo de curvatura es un valor límite que está dado en función del valor máximo de peralte y el valor de fricción máximo también. Vemos entonces que esto está, por ejemplo, en la tabla 302.02 de nuestro manual de G 2018. Ahora, los radios mínimos están asociados a la velocidad de diseño y también a un peralte máximo. En las tablas 302.02, que también lo podremos encontrar aquí, en la página 120, a partir de la página 125 en el DG 2018 está el diseño geométrico en planta, que es el que vamos a revisar y el que nos compete para la modificación de los alineamientos. Vemos en la tabla 302.02 aquí los radios mínimos, que son los mismos que podemos encontrar acá en las diapositivas.
Lo pongo aquí para referencia de ustedes, para que puedan revisar también el material y darle lectura. Entonces, vemos aquí que dependiendo de la ubicación de área urbana, área rural con peligro de hielo y deshielo, se plantean distintas velocidades de diseño y nos dan un radio calculado, aproximado y un radio redondeado. Hemos visto en la clase pasada que tenemos que trabajar con el radio redondeado. Entonces, por ejemplo, para una velocidad de diseño de 30%, perdón, de 30 km por hora en un área urbana, tenemos un peralte máximo de 4% y un coeficiente de fricción máximo de 0,17. Para esos parámetros, el radio mínimo redondeado es 35. Eso también lo hemos visto. Además de eso, tenemos para otras situaciones también. Y vamos a lo que nos compete. En esta situación tenemos una curva, un automóvil que va a una curva y aquí vemos justamente el peralte o la inclinación que tiene el carril dentro de la curva, en la parte circular, que evita que la fuerza centrífuga actúe hacia afuera, justamente de la curva, y reduciendo también el peligro. El peralte se debe calcular antes de crear el modelo de la obra lineal a lo largo de la alineación. El modelo de obra lineal no es dinámico a los cambios de los parámetros del peralte de la alineación. Se debe regenerar la obra para incluir el peralte actualizado. Esto quiere decir que en Civil 3D nosotros tenemos que calcular el peralte previo a modelar el corredor. Y si queremos alguna modificación en el corredor, no se actualiza de forma automática. Esto ocurre, por ejemplo, cuando nosotros queremos modificar algún parámetro del subensamblaje que utilizamos o también llamado PKT, se regenera o nos sale una advertencia que pues se debe dar un rebuild al corredor para que se actualicen los cambios. En esta ocasión no, se tienen que calcular nuevamente el peralte y darle rebuild de forma automática. Incluso no podemos nosotros en Civil 3D activar la opción de que se reconstruya automáticamente, sino que siempre se tiene que hacer de forma manual. Y las funciones de peralte de Civil 3D se utilizan en el diseño de carreteras para calcular los taludes transversales en una curva. En el diseño de ferrocarriles, las funciones de peralte de ferrocarriles se utilizan para calcular la cantidad que se elevarán o bajarán los raíles en la curva. Aquí tenemos algunas gráficas. Vamos a ver un poco de nomenclatura en cuanto a peralte. Ok. Aquí tenemos unos elementos que debemos conocer. A la derecha, digamos que está en español, y a la izquierda en inglés, como lo van a encontrar en distintas bibliografías. Entonces, tenemos varios puntos. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C, y el punto E. Aquí está. Y acá pues tenemos el normal crown, la parte de aplanamiento, el tramo de full super, el tramo de max super. Entonces, esto vendría a ser, por ejemplo, el A, esto vendría a ser B, esto vendría a ser C, y acá vendría a ser E. Estas secciones transversales tomadas a lo largo de una curva nos van a mostrar el desarrollo del peralte. Acá, por ejemplo, tenemos la corona normal o normal crown, que es la sección típica con la que viene el corredor previo al ingreso o al desarrollo del peralte. Por ejemplo, si nosotros le hemos dado un bombeo de menos 2% hacia abajo, tomando como punto de inserción el punto superior de la corona, y acá también de menos 2%, entonces una vez pasado la longitud de aplanamiento, que sería el parámetro n de aquí, lo que va a hacer es que la parte externa de la curva se va a aplanar. Entonces, de esa forma obtiene su nombre también, que se llama longitud de aplanamiento, o acá sección de aplanamiento. Entonces, en esta parte ya no tendría menos 2% de bombeo, sino que la parte externa de la curva o el carril externo se aplanaría hasta 0%, mientras que la parte interna seguiría en menos 2%. Eso es durante el primer tramo, que se llama longitud de aplanamiento, o por otro valor que se llama n. Después de eso tenemos la otra parte del desarrollo del peralte, en donde llega a una sección llamada full super.
En Civil 3D lo van a encontrar como full super. En esta sección, de estar de -2 a -2, luego de 0 a -2, en esta sección ya llega de +2 a -2. Está de esa forma dispuesta el bombeo hacia el externo y el interno. Estamos en el punto C ahora, en el punto de full super. El punto D, se preguntarán qué es. Es el peralte, pero en el punto de comienzo de la curva circular. Y de igual forma, el punto T también podemos calcularle su peralte. De hecho, podemos calcular el peralte en cualquier punto, pero en puntos notables es en lo que se marca en esta gráfica. Como parte final del desarrollo del peralte tenemos lo que se llama el max super. En el max super ya está dado el peralte máximo. Por ejemplo, si nuestro peralte máximo ha sido de 6%, acá estará en -6 y acá llegará a +6%. Entonces ya está su desarrollo al máximo. Después de alcanzar el max super, se va a mantener ese peralte durante todo el tramo restante hasta que se finalice la curva. Después de esto va a regresar, pasando nuevamente por el max super, el full super, una sección de aplanamiento y hasta regresar a su sección típica o normal crown. Entonces, eso tenemos. Tenemos la calzada, el bombeo, borde inferior, tenemos que sigue un eje y acá justamente el peralte completo. El peralte completo está, por lo menos, se desarrolla en la longitud de la curva entre 3. Debe permanecer ese peralte en su estado de max super. Ujú, ya. Entonces, ahora acá nuevamente vemos un ejemplo más claro. Aquí. Que en la sección A, por ejemplo, era 2% de bombeo a cada lado. Luego en el aplanamiento era 0% y 2%, con N siendo la longitud de aplanamiento. Después, en la sección C tenemos un 2%, más 2% a la izquierda, menos 2% a la derecha. Luego tenemos el valor justamente del peralte dado por E, que sería 8% en este caso, como les comenté. Luego se mantiene ese max super hasta la salida de la curva. Ahora, esta parte es importante entenderla, ya que de esa forma vamos también a comprender cómo se desarrolla el peralte a lo largo de una curva. Para esto deben saber que en la clase pasada hemos estado hablando de tipos de curva, hemos comentado sobre la curva de transición y la curva circular simple. Hemos dicho que la curva de transición es un planteamiento en el diseño horizontal del alineamiento o en planta que nos ayuda a que haya una transición suave entre el tramo tangente y el tramo de curva. Pues si pasamos de forma brusca de un tramo tangente a un tramo circular con un radio constante, lo que va a hacer es que el conductor o los conductores que pasen por ese tramo eviten sentir esa pegada fuerte de cambio brusco de radio, de pasar de un radio infinito supuesto a un radio, por ejemplo, de 100 metros. Y lo que van a hacer es cambiarse de carril y entonces aumenta el peligro de los accidentes. Por ese motivo, comentamos que las curvas de transición ayudan a disminuir eso, mm, pasando gradualmente de un radio infinito hasta el radio de la curva circular simple. Entonces, con ese concepto en mente, también debemos decir que la normativa nos manda que si existe una curva de transición, el desarrollo del peralte se dé 100% en esa curva de transición, en esa transición. Y en caso no existiese una curva de transición, que también puede ser, por ejemplo, para radios grandes de curva circular simple, el peralte se debe desarrollar el 70% en el tramo tangente y el 30% en el tramo de curva circular. Y para la salida también de la curva, de igual forma, el 30% se debe desarrollar en la curva y el 70% en el tramo tangente hasta regresar a su estado de normal crown. Esta gráfica, ¿cómo se entiende? Es otra forma de ver el desarrollo del peralte justamente. Acá, si vamos a las anteriores diapositivas, sería esto la sección A. A ver, vamos a revisar. A, B, C, E. Sería A, esto sería B, esto sería C y esto sería E.
Entonces tenemos sus cuatro estados: el normal crown, corona normal, aplanamiento o level crown, el reverse crown y el full super. Acá sería, por ejemplo, como les dije, en la sección A, sería, esto sería -2 y esto sería -2. Acá en la sección B ya pasaría a ser en la derecha -2 y acá 0%. En el reverse crown sería -2 y +2. Y finalmente en el full super ya sería, por ejemplo, 8% o 6% dependiendo del peralte máximo que hayamos establecido en nuestro diseño. Vamos a ponerle 8%, sería 8%, perdón, -8%, -8% y acá +8%. De esa forma es que se va a desarrollar el peralte de acuerdo a las secciones justamente de transición entre esa sección del normal ground y el full super. Ahora, ¿cómo se interpretan estas gráficas de peralte? De la siguiente forma. Estas secciones son justamente la vista transversal, pero la vista longitudinal se desarrolla de esta forma. El punto rojo que está a la izquierda, tenemos un punto azul al centro y un punto verde a la derecha. Entonces, acá en estas gráficas también se representa lo mismo. Se ve de esta forma, si quieren tomarlo así, de esta forma. El, el observador estaría desde este punto de vista, desde acá, desde la derecha, y miraría hacia allá. Primero el verde, luego el azul y luego el rojo. Entonces veríamos el desarrollo ahí. Ahora, esto se ve en forma longitudinal. Tenemos el fin del bombeo normal hasta llegar acá. Hasta acá estamos en un tramo tangente. Y luego, desde este tramo de aquí hasta el full super, hasta aquí, podemos estar bien en un 70% de una curva, perdón, de un tramo tangente si solamente tenemos una curva circular simple, o podemos estar enteramente en una curva de transición. Entonces, por ejemplo, el de aquí, esta línea que estoy señalando es de la sección A, donde vemos que el punto superior de la corona o el punto de anclaje de los dos carriles, el attachment point, está por encima tanto de la línea roja como de la línea verde, que es justamente lo que se observaría si nosotros viéramos desde acá hacia la izquierda. Vemos el punto azul por sobre la línea roja y la línea verde. Luego vemos que la línea roja, que es la más lejana justamente hasta el punto del observador, se va aplanando hasta igualar al punto azul, al punto de desarrollo azul, que sería la rasante de corona. Y el punto verde se mantiene. Luego llegamos hasta bueno, en este tramo se llama desvanecimiento del bombeo adverso, hasta llegar a un reverse crown, que es justamente el adverso, en donde tenemos el 2%, aquí 2% en la línea roja, luego le sigue la línea azul, aquí, y finalmente la línea verde con -2%. Después de la longitud de desvanecimiento o de aplanamiento, sigue la longitud de transición de Peralte, en donde pasa del level crown o de sección transversal de aplanada hacia un full super. Ese full super llega justamente hasta el peralte establecido como máximo, de 8% en este caso, en donde ya vemos que no está ni al nivel del 2% o en valor absoluto del bombeo normal, sino que aumenta hasta un máximo. Por eso ya llamado justamente full super. En inglés sería run out length y run off length. Y llamado transition length a todo el tramo de desarrollo del peralte. Y acá tenemos los nombres también. En normal crown termina la sección de normal crown, empieza el level crown, llega hasta un reverse crown y termina en un full super. Y de esa forma se desarrolla el peralte. Estas gráficas también se pueden generar en Civil 3D, por cierto. Se pueden dar estilos y ver a detalle cómo va cambiando a lo largo de todo su recorrido el peralte y cómo se va desarrollando y mostrando los valores calculados por el software. Aquí está. Acá vemos que dice T. Ese valor de T se va a hacer reconocible cuando veamos el cálculo en Civil 3D justamente. Ahora, vamos a salir de esta de acá.
Ya. Ahora, si nos vamos al cálculo de Peralte como tal, miren, vamos a ver el manual. En la página 131 del manual que está en el aula virtual, tenemos los ábacos para el peralte en áreas urbanas, peralte en zona rural, tipo 1, 2 y 3, y así, distintos ábacos. Entonces, estos ábacos también nos van a ayudar a calcular el peralte máximo para el peralte y el radio mínimo para una velocidad de diseño dada y en un peralte dado también. Por ejemplo, ¿cómo podemos leer esto de aquí? Que tenemos en un peralte máximo de 4%, es justamente esta línea que limita el avance de las curvas de cada velocidad. Por ejemplo, para un peralte de puede ser una velocidad de 80 kilómetros por hora, con un peralte máximo de 4%, voy a quitar el grosor, un momento, acá sería creo, ya. Para 80 kilómetros por hora, por ejemplo, con un 4% de peralte máximo, el radio mínimo sería de 300. Aquí. Si analizamos para 30 kilómetros por hora, con un peralte máximo de 3%, el radio mínimo sería aproximadamente 100 y así. Así podemos ir analizando. Si queremos nosotros seguir investigando, podemos ver el peralte máximo de 8%. Igual, acá está limitado para cada velocidad hasta un cierto valor en el eje Y, en donde podemos calcular también para 50 kilómetros por hora de velocidad de diseño, tenemos aproximadamente 90, podemos decir 90, de radio mínimo con un peralte máximo de 8%. Si seguimos hasta un 12%, recuerden que el radio va cambiando conforme también nosotros cambiamos de velocidad y de peralte y también de coeficiente de fricción. Esos cuatro parámetros están conectados y dependen el uno del otro. Entonces, de esta forma, leemos estos ábacos y nos va a servir para futuras aplicaciones en donde vamos a cambiar un reglamento que tiene Civil 3D de tal forma que nos calcule solo, con una sola fórmula e incluir el manual de G 2018 de alguna forma en el Civil 3D. Eso lo vamos a ver después. A ver, seguimos con el abaco. Ahora, está para el caso de carreteras de tercera clase aplicando la fórmula que a continuación se indica, se obtienen los valores precisados. Tenemos un radio mínimo y un coeficiente de fricción transversal máximo para cada radio. Eso también ya lo podemos revisar en el manual. Valores del radio mínimo para velocidades específicas de diseño, peraltes máximos y valores límites de fricción. Para 30 km por hora, con un peralte máximo de 4%, tenemos estos valores para el coeficiente de fricción límite, un máximo, y también un valor redondeado del radio mínimo. Estas tablas veremos que en las normativas que vienen por defecto en Civil 3D también están indicadas. Ahora vamos a ir a ello, justamente. Ya. Hemos visto que cuando seleccionamos en la ventana contextual que nos aparece en la parte superior, tenemos distintas opciones. Las propiedades del alineamiento, tenemos un editor de geometría de todos los elementos del alineamiento, tenemos el editor de criterios de diseño, que es justamente el que vamos a ver, tenemos la parte del cálculo de superelevación o peralte, y tenemos otras opciones. Entonces, por ahora nos vamos a centrar en estas estas cuatro, perdón. Vamos a explorar qué nos tiene el catálogo de Civil 3D en cuanto a normativa de control de diseño de alineamientos. Si entramos acá al Design Criteria Editor, nos aparece esta ventana. En esta ventana vemos que está aplicado este criterio que se llama Autodesk Civil 3D Metric 2011 Road Weight Design Standard. Entonces vamos a explorar. Aquí ya. Esta ruta se la tienen que
que hacer toda la primera vez. Después ya lo pueden copiar y pegar o aprendérsela de memoria quizá. Bien, la ruta va a ser la siguiente. Vamos a ir a ver, desktop, este equipo. Luego vamos a Windows C. Luego vamos a Program Data. Como ven, esto acá está mostrado, pero ustedes quizá no lo encuentren, así que pueden escribirlo acá. Program, mm, Program Data. Enter. Ajá. Y así. Si no, aquí, en Program Data. Pero una vez llegando al disco local C, pueden escribir Program Data y les va a llevar, así está oculto, o quizá explorarlo acá afuera. Vamos a abrirlo acá. Aquí, en Windows C, también Program Data, acá pueden ustedes activar en donde era ver, mostrar elementos ocultos, ajá. Y acá les aparece el Program Data. No vayan a confundirse con archivos de programa ni con archivos de programa x86, sino Program Data justamente. Abrimos Program Data, después era aquí en Autodesk, luego acá la versión de 2020, perdón, la versión de Civil 3D que tengamos, ya sea 22, 23 y 24, va a ser la misma para todas, 2024 en este caso. Luego entramos al idioma. El idioma para el inglés en Autodesk se suele codificar como ENU. ENU. Después de esto vamos a Data nuevamente. Luego a ver, bordes, corredor, takeoff. Vamos acá está, Corridor Design Standards. Y acá vamos al Metric. Ajá, y acá en Metric. Tenemos archivos en formato XML, que no puedo extender al parecer. Sí, acá está. En formato XML. Entonces, ¿qué pasa si cargamos estos de acá? Vamos a cargar uno por uno, a ver qué tienen justamente. El que está cargado por defecto es el 2011, Roadway Design Standards. Cargamos este de acá. Ok, lo pudimos haber abierto, pero ya sabemos en dónde en nuestro explorador de archivos se contienen los criterios de diseño. Entonces, desplegamos a las unidades son métricas, los alineamientos. En alineamientos tenemos tabla de radios mínimos, métodos de attachment de superelevación, las tablas de superelevación o tablas de peralte, y tenemos métodos de ensanche. Para la tabla de radio mínimo, por ejemplo, tenemos que se guía por la normativa AASHTO en su versión 2011. Tenemos en unidades métricas para un peralte máximo de 8%, 6, 4, 10 y 12. Y para cuando no tenemos también peralte. Entonces, por ejemplo, si hacemos clic en alguna de estas de aquí, nos da los valores de los radios mínimos para las velocidades correspondientes. Vamos a revisar entonces esta parte. A ver. Ok. Aquí estaría de esta forma. A ver. Radios mínimos, peraltes para diseño de carreteras. Acá está. Para un peralte máximo de 4%, según dice acá, vamos a verlo. Para un peralte de 4% estaríamos aquí. Estaríamos aquí. Tenemos para una velocidad de 15, un radio de 4. No, para una velocidad de 30. Mira, como ven, esto de acá incluso amplía los valores que tenemos aquí. Esto de aquí es el AASHTO, recuerden, y nosotros tenemos el DG 2018 de una norma peruana. Acá empieza desde 30 kilómetros por hora la velocidad de diseño. Para 30 kilómetros por hora nos da un radio mínimo de 22. Sin embargo, en el DG 2018 nos da 35. Entonces no cuadra. Vamos a un peralte de 6 quizá. 6. Para 6% estamos aquí, en el área rural con peligro de hielo. Vamos a ver el radio, por ejemplo, para 80 kilómetros por hora debe ser 255. 80 sale 252. Bueno, se acerca un poco. Para 50 debe ser 90. Para 50, 79. No está, tampoco, no se parece.
Seguimos buscando 10%. Ahora vemos que no tenemos 10% acá en las tablas, pero sí 12%. 12%. Para 12%, el radio mínimo es 25 para 30 kilómetros por hora. Y acá nos muestra como 18. Vemos que no cumple. Vamos a buscar otro. A ver. La versión 2018. Estos son valores del 2011, quizá por eso. En la versión 2018, vamos nuevamente al 4% y vemos lo siguiente. Para 4% a 30 kilómetros por hora nos recomienda el Ashto en su versión 2018 un radio mínimo de 22 metros. Para 30 kilómetros nos muestra 35 aquí. Vamos a 8%, a ver. Para 8% tenemos para 40 kilómetros por hora 50 en el DG 2018 y acá tenemos 41. Entonces este tampoco cumple. De esta forma ustedes pueden ver incluso los valores para las tablas de superelevación, que acá al parecer no tiene. Así. Nos da la tabla para un peralte máximo de 4% y de acuerdo a cada velocidad. Es de acuerdo a cada velocidad porque miren, estos valores son justamente los que están en los ábacos. Los ábacos vemos que se comportan sus curvas de acuerdo a la velocidad de diseño. Eso es justamente porque se muestra aquí un radio y un rango de peralte para cada velocidad de diseño. Pero no nos compete por ahora. Vamos a seguir buscando la norma que tenga lo más parecido al DG 2018. Aquí la tercera. Autodesk Civil 3D Metric Roadway Design Standards. Aceptamos. Y ahora sí, vemos la tabla de radios mínimos en 4%. A ver, para 4%, para 30 kilómetros tenemos 35. Acá sí cumple. Sí cumple. Para 40 tenemos 60. Sí cumple. Para 50 tenemos 100. Para 60, 150. Para 70, 215. Para 80 tenemos 280. Bien. Para 90 tenemos 375 y para 100% tenemos 495. Vemos que lo único que falló es el valor de radio mínimo para 100 kilómetros por hora, pero los demás sí cumplen. Entonces, el de acá es el que más se parece. Vamos a ver si que sigue cumpliendo. Para 6% de peralte sería 30 para 30, sí se cumple. 55, luego 90, luego 135 para 60 kilómetros por hora, luego 195, 255 para 80. Acá también el 80 no cumple, por ejemplo. Para 90, 335 sí cumple. Para 100, 440 tenemos nosotros y la Ashto tiene 435. Para 110 tenemos 560 y también 560 la Ashto. Entonces vamos bien. A ver, vamos para el 8% ahora. Para 8% tenemos 30 para 30, 50 para 40, 85 de radio mínimo para 50 kilómetros por hora, pero en el Ashto tiene 80, acá también difiere. Entonces vemos que aquí hay pocas variaciones, pero el 90% de los valores están exactos o iguales al de G 2018. Entonces este podríamos usarlo como referencia quizá para esta clase, pero vamos a ver en clases posteriores que se puede cambiar. Esto lo podemos, nada, aquí mismo se puede cambiar de hecho, pero y podemos crear uno como copia de alguno de estos de acá. Les recomiendo no modificarlo, sino que como está en formato XML, podemos copiarlo y cambiarle estos valores para que se adecúen a los del DG 2018 justamente. De esa forma podemos crear nosotros un criterio de diseño que esté adaptado 100% al DG 2018. De esa forma nos evitamos quizá un cálculo manual y también facilitamos el cálculo de peraltes de acuerdo a la normativa peruana. Vamos ahora para lo del peralte, a ver. Para peralte. Vamos aquí. Esto de acá lo vamos a comprobar en nuestra normativa de ahora. Minimizamos. Vamos a maximizar el 6%, por ejemplo. A ver, ¿qué porcentaje tiene acá? Hay para 4, para 6, para 8, para 10 y para 12. Vamos a ir uno por uno. Aquí.
Vamos a comprobarlo en varios lados. Para 4% tenemos una velocidad de 30. Miren, para 4% máximo de peralte, tenemos para 30 kilómetros por hora, tenemos un radio de 35. A ver acá. Para 30 kilómetros por hora, a ver cómo sería. Tenemos 30 kilómetros por hora aquí. Velocidad de diseño aquí. Un radio de 35. 35. Allá, esto nos dice que para cada radio va a ir variando también el valor del peralte. Eso creo que se ve mejor en el abaco. A ver, para un peralte de 4%, peralte de 4%, aquí está. Para una velocidad de 30%, perdón, de 30 kilómetros por hora, esta línea, esta de acá, la primera, tenemos para un radio de 400, el radio de 400 por aquí, 300, 400, 500 sería por acá. Acá. Nos dice que debe haber un peralte entre 1 y 2%, pero la esto nos dice que debe estar en su sección de normal crown, por ejemplo. Vamos a otro valor acá, a 200 de radio. Para 200 de radio está aquí y se va hacia arriba. Sería aproximadamente 2.2 quizá, 2.3 aquí. ¿Lo ven? De esa forma se lee. Para un peralte máximo de 4% vamos a una velocidad de 70, por ejemplo. Para 70 kilómetros por hora tenemos esta línea de aquí, que en este caso vamos a leer, por ejemplo, para 2000. A ver, para 2000, igual de aquí llega hasta aquí, si no me equivoco, a ver. Ajá, nos dice aproximadamente 1% de peralte, que el bombeo suele ser muy poco así, entonces, bueno, el bombeo suele ser de 2%, por lo tanto, para 1%, lo toma como normal crown. Vamos a ver, hacer a la inversa. Este punto de aquí, que es un radio de 300, tenemos un peralte aproximado de 3.8 quizá. 300, un radio 300. No sale radio 300, 3.8, justamente lo que les comentaba. Y así, de esa forma se leen estas tablas de peralte. Entonces, estas tablas de peralte son los cálculos justamente de todos los valores de peralte según el peralte máximo, para cada radio nos da un valor estimado del cálculo de peralte. De esta forma. Listo. Y así. Así tenemos también para más peraltes, para un peralte máximo de 6%, para un peralte máximo de 8% y de igual forma para los demás. También tenemos el cálculo por fórmula, que el cálculo por fórmula es esto de aquí, que lo vamos a ver en sesiones posteriores. Y también las tablas de transición. Hay tablas de transición. Recordemos lo que les comentaba hace un momento, que era que si tenemos nosotros una, una curva de transición y una curva circular, bueno, saben que la curva de transición ya se mete en parte de la curva circular simple, entonces el peralte se va a desarrollar 100% en esa curva de transición, en ese tramo de transición. Mientras que si nosotros tenemos enteramente una curva circular simple para radios grandes, quizá en este de aquí no sea necesaria una curva de transición, el, el peralte se va a desarrollar el 70% en el tramo tangente y un 30% en el tramo de la curva ya. Digamos que acaba de llegar a su sección de max super. Entonces, esto tenemos por ahora. ¿Qué más debemos revisar nosotros del manual de diseño geométrico de carreteras? Vamos a revisarlo. Tenemos, a ver, tenemos velocidades de diseño, longitud, recuerdan que tenemos longitud de acuerdo a la velocidad de diseño. Y acá tenemos los tramos tangente, que eso es justamente lo que nos compete en los temas de hoy día, es el aplicar el design check, criterio de design check para los tramos tangentes, si es una curva en S, perdón, si es un tramo tangente en curvas en S o en curvas en O.
Recordemos que las curvas en S, un tramo tangente en curvas en S sería de este tipo. Suponiendo que es el tramo tangente, es un tramo de entrada de un sentido. Por ejemplo, si el flujo va así, sería la curva a la derecha, luego perdón, la curva hacia la izquierda, luego la curva hacia la derecha. Entonces, este tramo tangente se llama un tramo tangente en S. Sin embargo, si la curva de salida va hacia el mismo sentido, entonces este tramo tangente se llama un tramo tangente contenido en curvas en O. Esa es la nomenclatura. Y el valor de ese tramo, el valor mínimo que debe tener el tramo tangente tanto en S como en O, es distinto. Está guiado también por la velocidad de diseño. En este caso, vemos aquí que la longitud mínima para un tramo tangente en S está dado por 1.39 por la velocidad de diseño. Y para, una, y para un tramo de tangente entre curvas en O está dado por 2.78 por la velocidad de diseño. Y para ambos valores nos da una longitud máxima de 16.70. Entonces, esto lo podemos quizá hacerlo manual, 1.39 por 30 kilómetros por hora, e ir calculando uno por uno cada longitud mínima y, bueno, de forma visual, o programar para que Civil 3D nos dé ese aviso, nos lance esa alerta e ir modificando los valores de los radios. Entonces aquí viene la siguiente parte, que es esta de aquí. Seleccionamos el alineamiento y vamos a Alignment Properties. Recuerden, podemos entrar desde la ventana contextual, aquí, hasta Design Criteria, o podemos entrar aquí, clic derecho, luego en el Workspace de Civil 3D y Propiedades de alineamiento. Una vez hecho eso, tenemos acá que ya le hemos agregado que desde el tramo o de estación inicial va a tener una velocidad de 40 kilómetros por hora y podemos ir agregándole más velocidades de acuerdo a la geometría justamente del alineamiento. Acá tenemos activado nosotros el usar el criterio de diseño, pero si lo desactivamos totalmente se convierte en un alineamiento simple que no está aplicado a las obras viales, pero este check justamente se utiliza para activar la aplicación de los criterios de diseño para obras viales, para carreteras, para firmados, para todo lo que le competa a las obras del DG 2018. Acá tenemos también que podemos nosotros basarnos en un archivo de criterio de diseño, que es justamente lo que vamos a hacer. Recordemos que acá algo que se me olvidaba comentar. Nosotros al abrir esto de aquí, el editor de criterio de diseño, solamente estamos editando como tal el archivo XML donde están aplicadas las normas o donde están las tablas. Sin embargo, cada uno de estos es un archivo de trabajo. Es como si abriéramos una plantilla. Entonces, esta plantilla de acá se lee en esta ventana, pero no significa que nosotros al abrir esta, por ejemplo, si abrimos aquí la 2018 y bueno, a ver, acá no hacemos ninguna modificación. Si hacemos alguna modificación ponemos guardar y cerrar. Pero no significa que al abrirlo acá y cerrarlo quizá ya está aplicado al alineamiento, sino que solamente lo hemos puesto para temas académicos y mostrarles qué contenido tiene del DG 2018 y cuáles se parecen y cuáles no. Sin embargo, el abrirlo acá no significa que ya está aplicado. ¿Cómo se aplica? Abriendo las propiedades del alineamiento, activando el usar el diseño basado en un criterio y también activar el seleccionar un archivo de criterio. Entonces aquí es cuando ya vamos a conectar, digamos, el trabajo entre el alineamiento y la normativa. Hemos visto que acá nos aparecen de nuevo los 5. Sin embargo, en la otra ventana de Design Criteria Editor hemos seleccionado la segunda. Acá podemos seleccionar la tercera, que es la que más se parece. Hemos visto que más se parece. Y ponemos abrir. Y acá. Ahora, estos parámetros de aquí son los siguientes. La tabla de radio mínimo. De acuerdo del peralte, vamos a trabajar con un peralte de 8% para claro, para dos carriles y para el método de attachment de la corona. Ajá, el método de attachment es este de acá. Vamos a ver, estaba aquí. Acá. Está digamos que la sección típica está anclada hacia la corona, que es el método de attachment.
Entonces, de esa forma ponemos acá, seleccionamos acá, normal, Ashto 2001, Crowned Roadway y aquí. Entonces, de esa forma aplicamos ya el criterio de diseño hacia nuestro corredor. Luego tenemos lo siguiente. Para esto vamos a abrir el Paint. Ok, listo. Vimos nosotros que cuando tenemos una curva aquí, la tangente, digamos que sale desde aquí hacia afuera. Y desde aquí, quizá, a ver, desde aquí hacia afuera. Vamos a dibujarlo otra vez. Hacia afuera. Y tenemos un, a ver, ya. Esta parte, entonces. Nosotros, como debemos tener la disposición de las curvas y las tangentes, es de esta forma. Justamente la circunferencia que denota la curva debe ser tangente, o los tramos tangentes deben llegar justo a un punto que se identifica como punto de tangencia en la curva. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una curva que sale así? Vamos a dibujar una línea, pero que inicia así la curva, o sea, entra de forma tangente a la geometría de la circunferencia, pero sale por aquí así. Aquí tenemos un cambio brusco. Vamos a ver. Tenemos un cambio brusco aquí. Ese cambio brusco es el que queremos que nos active o que nos avise Civil 3D para evitar justamente que venga así, por ejemplo, un tramo tangente, una curva que no tiene nada de curva y continuar el tramo tangente. Esta geometría no se evita, perdón, se evita, no se permite. Entonces tenemos nosotros que considerar aquí que para estas geometrías se puede bien corregir el alineamiento o de plano conectarlo con una tangente. Esto suele pasar cuando nos entregan quizás rutas, cuando estamos planteando nosotros una ruta inicial, que podemos por error no conectar de forma ideal las tangentes y las curvas. Entonces esto se solucionaría mm, como poniéndole una curva aquí quizá, una curva y acá también una curva. Entonces tenemos una doble curva, pero evitamos ese cambio brusco aquí de, de geometría o de orientación de la trayectoria. Entonces, esto de aquí se puede ver en esta sección. Acá está. Queremos que nos avise cada vez que haya o no tangencia entre los elementos, entre un elemento curvo y un elemento de una tangente. Cliquemos en check. Esto siempre debe estar activado, por cierto, para obras viales. Quizá para otro tipo de obras no sea necesario, pero para las viales sí. ¿Ok? Acá esto siempre activado. Ahora viene lo del uso del diseño del check set. El uso del check set para el diseño. Si lo activamos, vamos a explorar. Mira, vemos que también tenemos acá algunas. Vamos a crear una nueva. Vamos a ponerle curvas en S. Curvas en S, el nombre del criterio. Y acá vamos a añadir de tipo línea. Vamos a añadir longitud mínima. Perdón, vamos a crear un criterio. Longitud mínima en S. Longitud mínima en S. Descripción. Longitud para tramos tangentes en S. Y acá tenemos la expresión. Una expresión en Civil 3D es una fórmula que, bueno, podemos nosotros editar de acuerdo a los parámetros que tenga el elemento que le compete a esa expresión. En este caso, vamos a ingresar estas fórmulas. La longitud mínima va a ser mayor o igual, bueno, la longitud de la tangente sería mayor o igual a 1.39 la velocidad de diseño. Entonces, acá buscamos el parámetro. La longitud, la longitud debe ser mayor o igual a 1.39 por la velocidad de diseño, design speed. De esa forma tenemos la expresión, ¿ok? Y lo añadimos. Y ahí está, tenemos un primer criterio. Como vemos ya no podemos añadir más. Bueno,
o es preferible, mejor dicho, no añadir más para ir corrigiendo los tramos tangentes de acuerdo a su tipo. ¿Qué pasa si nosotros metemos todos los tipos aquí? Pues nos saldrían varias alertas y no sabríamos distinguir si esa alerta corresponde a una curva en S o una curva en O. En caso no sepamos qué disposición tiene una curva en S o una curva en O. Pero de preferible dejarlo ahí, en S. Ponemos OK y también vamos a hacer una copia de una vez para... no agarro la copia. Bueno, creamos una nueva que se llame curvas en O. Los checks de diseño, vamos a evaluar la línea tangente. Vamos a modificar esto, creo que ya está creado. Vamos a editarlo. No se puede editar, parece, pero podemos crearlo. No, esperen, aquí no era. Ya. Longitud mínima en S, vamos a crear uno nuevo. Longitud mínima en O. Acá, longitud del tramo tangente mínimo para curvas en O. Y la expresión de aquí es 2.78 la velocidad de diseño. Entonces, la longitud de esta línea debe ser mayor o igual a 2.78 por la velocidad de diseño. Aquí ponemos OK y la incluimos. Aceptamos. Ya tenemos la curva en S, curva en O y vamos a tener una longitud máxima. A ver, sí, longitud máxima también. Vamos a crear uno nuevo para esto que sea longitud máxima. Para tramos tangentes, claro. Y acá ponemos línea, longitud, vamos a editar la longitud máxima a ver qué tiene. No nos deja editar tampoco. Vamos a añadir uno nuevo, perdón. Crear uno nuevo. Acá que sea longitud, longitud máxima. Longitud máxima de tramos tangentes para tramos tangentes, eso nada más. La expresión, la longitud va a ser menor, aunque dice máxima, entonces menor o igual a 16.70 multiplicado por la velocidad de diseño. Y acá tenemos esa expresión. Ponemos OK, añadimos y ya tenemos tres sets de criterios para evaluar. Tenemos la curva en S, la curva en O y la longitud máxima. Si queremos explorar a ver qué tienen estos de acá, creo que no tienen nada. Ah, no. Editar. Miren, el de acá le aplicaron, a ver, le aplicaron un design check tipo línea para curva, para espiral y para intersecciones entre tangentes. Esto seguramente corresponde a otros criterios. Longitud máxima. A ver, para curva, por ejemplo, ¿qué tiene? Para curva tenemos área plano rural ondulada de G2018 para 8%. Vamos a editarlo y no nos sale nada. Ah, no, sí, ya. Acá. Ah, miren, acá están varias condiciones, por ejemplo. Si dice, si la velocidad de diseño es 30, el radio debe ser mayor o igual a 30. Si la velocidad de diseño es 40, el radio debe ser mayor a 50. Vamos a explorar esto de acá, a ver. Por ejemplo, dice área rural para 8% de G2018. Vamos a ver aquí. Área rural para 8%. Área rural plano ondulada. Esta parte es esta de aquí. Aquí. Para 8%. Por ejemplo, para 8%. Dice si el radio es 40. Acá dice 40, entonces el radio mínimo, perdón, si la velocidad de diseño es 40, el radio mínimo debe ser 50. Si el radio para 50, acá está 40 justamente. Para un radio mínimo de 50, la velocidad de diseño para este tipo de hidrografía es 40. Entonces acá vemos que ya tenemos otros criterios acá.
u otras expresiones que demarcan también este control con el DG 2018. Tenemos todos los valores acá, de hecho. Miren, si la velocidad de diseño es 30, el radio mínimo es 30. Y así hasta abajo. Y claro, todo está cerrado acá. Ahí lo pueden revisar. Para espiral, a ver qué tiene para espiral. Para espiral editamos. Dice, si el radio de entrada es mayor al radio de salida, entonces tenemos el valor de radio de salida. Estos valores deben tener más que ver con las espirales. Pero por ahora vamos a revisar solamente el criterio para curvas en S y curvas en O. Vamos primero a aplicar el de curvas en S. Aplicamos aquí, aceptamos y vamos a ver cuál nos sale acá de alerta. Acá tenemos una alerta. ¿Por qué? Acá hay un tramo pequeñito. Ya, a ver. Primero vamos a identificar. Vamos a ponerle con una circunferencia todas las curvas en... Perdón, las tangentes en O. A ver, esta tangente, ninguna. Esta tangente es en S. Esta tangente es en O. Vamos a ponerla aquí. Tangente en O. Esta es una tangente en S. Tangente en S. Tangente en S. Esta verde también es una tangente en S. Tangente en S. En S. También en S. En S. En S y en S. Ok, solo tenemos una tangente en O. Tangente en O. Vamos a ponerlo aquí como mtext. Tangente en O. Tangente en O. Ponemos una escala de 3 veces. Aquí. Tenemos tangente en O. Ok, hemos aplicado qué criterio, a ver, no me acordar. Criterio Alignment Properties en S. Vamos a ponerla en O. A ver qué pasa. Ya. Si aplicamos el criterio en O, miren, nos salen varios checks, pero recuerden que no debemos enfocarnos en estos porque estos de acá son curvas en S. Entonces las curvas en S tienen otra longitud. Como no nos sale un check aquí, significa que esta curva está bien. Vamos a comprobarlo. A ver, vamos aquí, alineamiento, vamos a Design Criteria Editor, perdón, al Geometry Editor y acá vamos a abrir este de aquí para ver el parámetro de un elemento y vamos a seleccionar esta tangente. Miren, la tangente tipo línea tiene una longitud de 342 y la velocidad de diseño que tenemos ahorita es 40 metros, perdón, 40 kilómetros por hora. Para 40 kilómetros por hora vamos a calcular, miren, para una tangente mínima en O sería 2.78 por 40 kilómetros por hora. La longitud mínima sería 111.2 para una tangente entre curvas en O. 111 y como esta es justamente 342, pues ya de sobra va. Perdón, aquí. Ahora, esto de acá no lo podemos evaluar porque miren, seleccionamos acá esto. Dice 0.40. No tiene ni un metro. A ver, perdón. Ah, no, tiene 68 metros. Entonces, estos 68 metros están por debajo de 111 calculados hace un rato. Por eso nos salen advertencias acá. Eso no significa que esté mal esto de aquí, sino que no es una curva en O. Por lo tanto, debemos ignorar estas advertencias, sino que fijarnos simplemente en la curva en O. Perdón, en la tangente en O. Vamos ahora a evaluar las tangentes en S. En la tangente en O, sí cumplió, que es la única que tenemos también. Vamos a aplicarle aquí ahora en las curvas en S. Vamos a editar para ver si todo bien. Longitud mínima en S. Vamos a editarlo. 1.39. Ok, 1.39. 1.39 por 40. Vamos a calcularlo ahorita. 1.39 por 40. Sería 55.6. La longitud mínima. 55.6. Acuérdense.
55.6, vamos, perdón, lo apliqué. No, curvas en S. Aplicamos, aceptamos y nos sale solo una aquí, que vamos a ver qué es. Mm, si queremos que se haga más pequeña esta advertencia, por cierto, nos acercamos y ponemos regen. Comando regen y aquí está. Esta curva, bueno, vimos que el criterio aplica para todas las líneas, entonces no nos va a distinguir si esta es una línea en S o en O, no, tenemos que hacerlo nosotros. Este tramo no está entre ninguna, es un tramo final. Por lo tanto, aquí no debe aplicar, ese es un tramo pequeño y no nos sale ningún otro valor. Quiere decir que, a ver, nos alejamos para regen otra vez y se hace más grande el aviso. De esta forma vemos que todos al parecer cumplen. Vamos a ver aquí. Tenemos solamente una tangente en O, así que, perdón, claro, una tangente en O, que es la que medía, ¿cuánto medía? Creo que medía 600 metros, si no me equivoco, o 100 y algo, a ver acá. Aquí no, y acá justo en la línea. Esta línea es. Esta línea de 342 es curva en O. Las demás, miren, vimos que el valor mínimo era 1,39 por 40, que era 55. Vemos que todas las demás tangentes, por ejemplo, esta es la única que no cumple por ser un tramo final, pero la de aquí cumple. Bueno, tiene un valor de 76, la de acá tiene 96, 64 y las demás cumplen para un mínimo que era 55 me parece. Entonces estamos bien en ese sentido. Y ya, de esa forma se utilizan los criterios de diseño. En la siguiente sesión quizá ampliemos estos conceptos aplicando justamente los condicionales de acuerdo a un radio mínimo para curvas mm, con respecto a una velocidad de diseño también. O quizá pasemos al siguiente tema. Ok, eso es todo por hoy. Muchas gracias.